El servilismo y la ridiculez que hizo el Gabinete de Seguridad Nacional que preside el señor Omar Harfuch para exonerar de cualquier responsabilidad por el obsequio o el regalo que hizo este nefasto comité al gobierno de Donald Trump de 29 nacionales integrados por narcos que estaban purgando condenas o tenían procedimientos ante las autoridades judiciales del país, no tiene ninguna justificación. En primera, porque no llevaron a cabo el procedimiento de extradición que se tiene que realizar por los medios consulares. En segundo lugar, porque el haber entregado a los 29 personajes es llevarlos al matadero, porque en Estados Unidos la pena de muerte y la cadena perpetua está totalmente permitido en ese lugar. Se violan pues sus derechos humanos porque el artículo 22 de la Constitución Federal prohíbe la pena de muerte, la de mutilación, de infamia, de palos, de azotes y en general cualquier pena inusitada y trascendental, y de estar cobijados, protegidos por el citado artículo en el país, de buenas a primeras los mandan a su suerte hacia el gobierno de los Estados Unidos para cumplimentar las órdenes de la corcholata de ser la criada y la lacaya del señor Donald Trump. Además de que las facultades del Gabinete de Seguridad no son las de hacer entrega de ningún delincuente a ningún gobierno, por muy grave que sea su vida delincuencial, porque las características o las facultades del Gabinete de Seguridad son el de salvaguardar la seguridad nacional y están contemplados en el artículo 21 de la Constitución Federal, que establece que la investigación y la persecución de los delitos corresponde al Ministerio Público, al Secretario de Seguridad, a la Guardia Nacional, pero de ninguna manera están autorizados para haber realizado esa entrega de los 29 sujetos a Donald Trump. Y por otro lado, también el artículo 15 de la Constitución Federal establece la prohibición de la extradición de reos políticos, de aquellas personas que hayan tenido en el país en donde se cometió el delito la condición de esclavos. Y además, finalmente, el de alterar los derechos humanos de las personas extraditadas. En primer lugar, insisto, no se trató de ninguna extradición, se trató de un procedimiento arbitrario, abusivo, ordenado por la señora Corcholata. Y para encubrir esa ilicitud, ese delito de lesa humanidad, el señor Harfuch hace el ridículo al exonerar en su declaración que rindió al pueblo de México y al mundo que la señora Corcholata no tenía absolutamente ninguna responsabilidad, que fue una decisión del Gabinete de Seguridad, que por la razón de que eran reos peligrosos, que había el temor de que jueces o autoridades del Poder Judicial los dejaran en libertad o entorpecieran el procedimiento de extradición.
y que por otro lado ganábamos los mexicanos y el gobierno de Estados Unidos. Y esa es una declaración propia de un mediocre, de un autoritario y abusivo. Pues si estaban detenidos en cárceles mexicanas, ¿qué ganamos los mexicanos con haberlos llevado al matadero a Estados Unidos, en donde existe la pena de muerte y la cadena perpetua? Se trata pues de un acto deleznable, de una suplantación de facultades, porque la facultad para extraditar a un individuo no depende del gabinete de seguridad. Deben de hacerse los trámites consulares correspondientes, y la única responsable en este acto, por ser un acto arbitrario, es de la señora Corcholata, porque es la única que tiene facultades para dar órdenes al gabinete de seguridad. Y en el caso del secretario de la Defensa Nacional, demuestra también su falta de honor, su falta de respetabilidad, pues en los términos del artículo 129 son facultades en tiempo de paz del ejército el realizar funciones permitidas por la Constitución, que son los de la salvaguarda de la seguridad nacional. Pero para estar en contexto, me permito exhibir las declaraciones del señor Omar Harfuch así. El Gabinete de Seguridad cuenta con información que existía un riesgo de que algunos de estos objetivos solicitados por el gobierno de Estados Unidos fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición, derivado de acuerdos con algunos jueces que buscaban favorecerlos, como ya se había hecho en otras ocasiones y durante muchos años. Esta es una decisión del Gabinete de Seguridad, como ya lo dijo el fiscal general de la República. Es una decisión colegiada del Gabinete de Seguridad que se tomó en ese momento, donde no tiene nada que ver la señora Presidenta de la República. El gabinete lo coordina la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, y ahí es donde se toma la decisión. Hay un voto colegiado, claro. Quisiera mencionar, como también lo dijo el fiscal general de la República, que este traslado de estos 29 generadores de violencia, los más beneficiados somos los mexicanos. Estas personas, como bien saben, cometían actos de amedrentamiento a autoridades, corrupción, homicidio, extorsión. Esa es la razón por la que se hizo, esa es la razón por la que se tomó, y por supuesto beneficia a los dos países. Bueno, lo único cierto con la declaración del secretario de Seguridad es que no existe un Estado de Derecho en México. Solamente existe el capricho y las ocurrencias de la señora Corcholata. Y además la doblez, el servilismo y el carácter de entreguistas de todas las autoridades que integran el gobierno de la República de manera indigna hacia una señora Corcholata. Y digo indigna porque no tienen la calidad moral para oponerse a las arbitrariedades y a las violaciones a la Constitución General de la República. Porque todos los servidores públicos rindieron su protesta de respetar la Constitución General de la República y las leyes ordinarias. Y en el caso del ejército mexicano, la lealtad que se jura es hacia el pueblo de México, no hacia el presidente en turno. La única obediencia que deben de tener en los términos del artículo 89 de la Constitución General de la República es reconocer al presidente en turno como el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pero no traicionar al pueblo de México al haberse prestado el ejército mexicano
a servir de palero y de comparsa al gobierno que preside la corcholata para entregar a mexicanos que lo más seguro es que los van a llevar al matadero, coloquialmente hablando. Y para estar en contexto, me permito exhibir las indignas declaraciones del secretario de la Defensa Nacional, en donde le rinde pleitesía a la corcholata y supuestamente lealtad al pueblo de México, así. En nombre de todas y todos los integrantes de las Fuerzas Armadas, que es un orgullo que sea nuestra comandanta suprema. Por ello, las instituciones armadas ponemos a disposición de las y los mexicanos nuestra gran lealtad para contribuir en la seguridad. Se trata, pues, de sujetos abyectos, serviles, sin dignidad, que están exonerando a la señora corcholata de haber participado en la entrega, en el regalo, en el obsequio de 29 mexicanos para llevarlos al matadero. Cuando que la señora corcholata solamente tiene facultades para promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión y proveer a su exacta observancia. Y la corcholata debió haber prohibido al Gabinete de Seguridad haber realizado ese indigno e inhumano regalo al presidente Donald Trump. Pues lo más probable es que 3 que 4 delincuentes van a ser sometidos a la pena de muerte. En especial el señor Rafael Caro Quintero, al que se le adjudica la muerte o el homicidio de un agente de la DEA, Kiki Camarena, al igual que al señor Manuel Bartlett Díaz. En conclusión, que se trata de un acto de lesa humanidad que demuestra que el servilismo del gobierno de la corcholata está totalmente postrado hacia el gobierno de Donald Trump y que no les importa violar la Constitución General de la República con tal de sostener un gobierno autoritario y abusivo y convertirse en verdaderos traidores a la patria, especialmente el señor secretario de la Defensa Nacional. Muchas gracias.